Alquilé una finca para pasar unas vacaciones con mi familia y en ese lugar se me presentó el mismísimo diablo y me persiguió por varios meses hasta que tuvieron que hacerme una liberación. Ese personaje no se me presentó de colas y cacho y que botaba fuego por los ojos como muchas veces nos lo imaginamos. No, era un señor muy bien vestido que fue mi pesadilla por mucho tiempo. Cuando nosotros vimos las fotos por una aplicación, vimos esta finca y nos pareció muy bonita y tenía demasiados comentarios donde la gente decía que le parecía muy bonito, que el ambiente, que el clima y estaba bastante económica. Decidimos alquilarla y nos fuimos para allá con mi familia. Mi familia me refiero a mis hijos, mi esposo, mis padres, los padres de mi esposo, hermanos de mi esposo, a pasar un tiempo chévere, rico en ese lugar. Los primeros 2 días fue maravilloso. La finca, el ambiente, todo era espectacular. Había una parte de la finca que a nosotros no nos gustaba mucho porque se veía como tenebrosa, como feíta. Pero el viviente nos dijo que la finca tenía siempre como 4 o 5 hectáreas y por ahí era uno de los senderos para uno ir a conocer todo, que de ahí se podía bajar hacia una cascada. Yo le dije a mi familia, ¿les parece si mañana vamos a la cascada? Todos dijimos que sí, eso fue ya al tercer día. Salimos con mi esposo, con mi suegro, con mi padre, mis hijos y nos fuimos. No fueron todos los de la finca, otros se quedaron arriba. Nosotros íbamos pasando por ese lugar que le digo y se sentía un ambiente feo, se nos ponían los pelos así como de punta, era algo horrible. Pero llegamos a la cascada, una cascada linda, un agua transparente, precioso, y yo dije, estas fotos de esta cascada no las hay documentadas en ninguna de las fotos que hay en la aplicación. Entonces empezamos a tomar fotos. Cuando íbamos subiendo por el mismo camino, yo iba adelante y había un señor sentado en una piedra, un señor de botas, de pantalón, de camisita, con su sombrerito y el señor estaba así sentado. Y yo le dije, hola, buenos días. Y el señor dice, buenas tardes, porque ya es tarde. Y yo le dije, ay, sí, perdón, buenas tardes. Y el señor es de la finca, dijo, sí, soy el dueño. Ah, bueno, señor, permiso, nosotros la alquilamos. Dijo, ¿y hasta cuándo se van a quedar? Le dije, no, yo creo que ya el fin de semana nos vamos, es una semanita y ya, que la disfruten mucho. Yo le dije, bueno, sí, señor. Y él me dice a mí, yo voy a su casa por las llaves. Y yo pues lo volteé a mirar y yo, yo se las dejo ahí arriba, gracias. Y seguimos. Terminamos de pasar ahí, pero resulta que a uno le queda como la curiosidad. Entonces yo, cuando yo estaba en la finca, yo me asomaba como hacia ese lugar por donde era el camino, donde el Señor me había hablado, y yo lo veía ahí sentado. Y yo decía, pero ese señor no se va de ahí. Cuando llega el viviente de esa casa donde nosotros estábamos, porque el señor también compartía ahí, pero en el día salía y en la noche venía y nos acompañaba. Cuando llega el viviente, yo lo llevo y le digo que ese señor que está ahí sentado, ¿quién es? Y él se asoma y dice, ahí no hay nadie. Y le dije, claro, ahí está, mírelo, me está mirando. Dijo, no señora, ahí no hay nadie. Yo le dije, bueno, ustedes me están tomando el pelo, ¿verdad? Llamé a mi esposo, llamé a mi suegro y ellos tampoco veían a nadie. Y el señor era con la mirada fija en mí. Entonces a mí me dio mucho miedo, yo le dije a mi esposo, nos vamos ya de este lugar y ya era tarde, eran como tipo 6 de la tarde. Entonces nos fuimos y arrancamos en la camioneta porque ahí me dio un ataque de nervios y nos fuimos y cuando íbamos a mitad de camino, el señor yo lo vi como tocaba un caminito así, uno llegaba y pasaba como una especie de charco, como una quebradita, yo lo vi sentado ahí. Y yo empecé a gritar, yo le decía, mira el señor, mira el señor. Mi esposo dice, sí, ya lo vi, ya lo vi. Y el señor, de repente la camioneta, todos se nos apagaron las luces y yo empecé a gritar y cuando yo volteé a mirar, yo tenía al señor parado así en el espejo, en el vidrio de mi parte donde yo iba sentada, él estaba así parado mirándome y yo empecé a gritar, yo decía, mírelo, mírelo, ahí está. Entonces mi esposo baja el vidrio de él y se baja y le dice que qué es lo que quiere, que qué es lo que quiere. Y el tipo desaparece. La camioneta volvió y incendió y nosotros salimos de ahí. Cuando yo llegué a mi casa, yo le decía a mi familia que no podía, que ya todos lo habían visto, que yo estaba muy atemorizada, que yo sentía que ese hombre me iba a hacer daño. Entonces mi esposo me dice, no, ore, ore, pídale a Dios y no le va a pasar nada. Nosotros nos acostamos a dormir, llegamos a mi casa como a las 11 de la noche más o menos y nos acostamos a descansar cuando tocaron la puerta de mi casa. Y yo me levanto y abro la cortina de la sala para verlo y el tipo estaba así, de frente, en el vidrio de la sala de mi casa, mirándome yo y me dice, vengo por las llaves de mi casa. Yo no sabía qué hacer. Yo me quedé helada. Mi esposo bajó corriendo porque mi esposo dice que yo pasaron como 2 horas y yo no subía.
Entonces él bajó, él se despertó y él tocó y no me vio. Y él se baja y me ve parada en la ventana así con la cortina. Yo había quedado ahí. Mi esposo me toma, yo estaba tiesa, él prende todas las luces, él me llama, me dice, mi amor, ¿qué le pasó, mi amor? Y yo le dije, vino, estaba ahí parado. Pero ¿cómo así? Yo le dije, él vino y me dijo que venía por las llaves de la casa. Nosotros esculcábamos todo, nosotros dijimos, a ver, le preguntábamos a los niños si de pronto ellos se habían ido a esculcar algo en una finca, si habían abierto alguna habitación, nadie había tocado nada, nadie había hecho nada. A las zonas sociales que nos habían dado como permiso de estar, ahí habíamos estado, mis hijos ni siquiera salían de la piscina, nadie había tocado nada. Nos acostamos todos en la sala, porque el escándalo que se hizo fue terrible, a esa hora de la madrugada, entonces todos nos acostamos a dormir en la sala, mis hijos ahí conmigo y yo en medio de ellos. Cuando de repente mi esposo dice que yo estaba así levantada, como levitando, pero acostada, me habían levantado así todo mi cuerpo y yo estaba levitando. Entonces mi esposo se llenó de nervios y mi esposo me tomó y me abrazó fuerte y decía, usted no se la va a llevar, es mi esposa, mis hijos se levantaron, ¿qué pasó? Cuando ya yo reacciono, yo le dije a mi esposo que qué había pasado, que por qué me tenía así abrazada y me dice mi esposo lo que había visto en mí, me dice nos tenemos que ir de esta casa, vámonos para otro lugar. Y pues la mamá de mi esposo se congregaba en una iglesia, entonces ella llama al pastor y nos vamos a la casa de este pastor y el pastor se sienta con nosotros. Él empieza a orar y me dice que porque a mí, yo le dije que no sabía, que yo era la que lo había saludado y había como interactuado con ese señor, pero que no sabía qué quería ese señor. Cuando estábamos ahí en la casa del pastor, llegaron a tocar. Póngale usted que fueran las 3 de la mañana cuando estaban tocando. Y el pastor dijo, no puede ser, vino hasta acá. El pastor llega y abre la puerta. Y cuando él abre la puerta era este hombre, pero este hombre se permitió verlo como lo vimos en la finca, con sus sombreros, sus botas, todo, pero ahí de repente él se transformó y se vuelve como algo que no se puede describir, algo que no es normal, algo que nunca se ha visto. Era una figura horrible y el pastor empieza a decirle que él no tenía autoridad para entrar en su casa y él le dice que si no quería que él entrara, que yo tenía que salir de ahí. El pastor le dice que no, que él no me va a entregar. Había una parábola que el pastor había dejado a sus 99 ovejas y había ido por una y que él no me iba a dejar a mí, que él no me iba a entregar en manos de él. Y decía, empieza a reírse y decía, entréguemela, si no usted y todo lo suyo va a ser destruido. Y él le dice que no tiene autoridad, que no tiene permiso para hacerlo, que él no me va a entregar, que yo de ahí no voy a salir. Y cuando estaba yo ahí sentada con él, fue una brisa, algo tan fuerte que a mí me quería arrastrar hacia la puerta. Entonces el pastor toma la Biblia y la abre totalmente y empieza a dar palabra y empieza a decir que yo tenía que ser libre, que me soltara, que yo no le pertenecía. Y este demonio, por decirlo así, se revolcaba en esa puerta, pataleaba, saltaba, daba como si fueran golpes de caballo, de pisadas, golpeaba las ventanas, inclusive las ventanas se estallaron porque él hacía unos gritos, unos aullidos como de lobo, era un ruido horrible, era algo horrible. Mi esposo, mis hijos, mi suegra se posicionaron sobre mí y empiezan ellos a orar y a orar. Mi esposo no era creyente en nada y en ese momento se sabía las 20.000 oraciones que pueden haber porque queríamos liberarnos de eso. El pastor le dice que yo no le pertenezco y que él sabe que no le han dado la autoridad para tomarme y llevarme con él porque él decía que me tenía que llevar con él. Y al final el pastor, de tanto que oró y de todo lo que hicimos ahí, esto se va, se llega como un momento de paz en ese lugar, como que todo estuvo tranquilo y él dice, no ha pasado, esto no ha pasado, él va a seguir. Y dice el pastor, tenemos que ir a esa finca, yo tengo que ir contigo a esa finca. Y yo le decía, yo por allá no quiero volver, yo por allá no vuelvo ni loca. Él me dice, tenemos que ir a esa finca, yo las voy a acompañar, no vamos a poder descansar porque la demora es que cojan un poquito de sueño y esto vuelve. Toda la noche en vela, la esposa del pastor nos hizo tinto, todos estábamos. Al otro día madrugamos y llegamos a esa finca. El viviente de la finca nos dice que nunca le había pasado eso, que nadie había visto eso. Y pasamos por ese monte que vimos así como, y allá estaba ese señor sentado. O sea, ese era el lugar de él. Y el pastor le dice que si nosotros habíamos pasado sin permiso. Y dijo, acá pasa todo el mundo y nadie pide permiso. Y entonces que por qué se había molestado conmigo.
que yo era la única que lo había visto, que yo era la única que tenía la química de hablar con él, que yo era una mujer buena y me quería para él. Y él le dijo, usted sabe que así no funciona esto. Empiezan a tener una discusión entre el pastor y este coso. Y yo, asustadísima, yo decía, ¿en qué momento el pastor le dice, bueno, llévesela? Y no, yo no quería eso en mi vida. Yo decía, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y yo iba a salir corriendo. Y el pastor me decía, no tenga miedo y no corra. Quédese conmigo, que usted viene bien cubierta y no le va a pasar nada. Pero uno no ve eso, uno no sabe de nada de eso, uno cree que se lo van a llevar. Y él le dice al pastor que me deje ahí y se vaya. No, yo le decía, no, ni se le ocurra dejarme acá a mi esposo, no, acá no la vamos a dejar, me decían, tranquila, tranquila. El pastor dice, vamos saliendo todos de para atrás, nadie de la espalda, y íbamos saliendo y el pastor iba ungiendo esa parte con aceite, con aceite, con aceite. Y escuchamos los mismos gritos, la misma brisa, los mismos aullidos de la noche anterior en la casa del pastor, todo igualito ahí. Y el pastor lo iba ungiendo todo con aceite, y logramos salir de la finca. Y él dice, él de allá no va a salir porque Dios no le da el permiso. Nos fuimos para mi casa, yo ya no podía estar como tranquila, yo ya no era la misma, yo era sugestionada de que todo, en todo lado lo iba a ver. Y gracias a Dios, pues no se me ha vuelto a presentar, no pasó nada, pero no sé o nunca supe qué quería en realidad, porque siempre se lo pregunté al pastor y él me dice, la quería usted, pero ¿por qué? ¿Alguien me ofreció? ¿Alguien me dio para él? ¿O qué? No, no hay respuesta a eso. Nunca supe por qué se empeñó en mí, por qué me persiguió hasta mi casa, por qué me quería llevar a las malas, con qué propósito lo hacía, nunca lo supe. Solo sé que tuve frente a frente la misma muerte, porque yo creo que donde eso me lleve, yo no estaría contando lo que me pasó. Aprendí de verdad de que no volvía a ninguna finca. Mis vacaciones de estar conociendo lugares raros se acabaron. Siento que las cosas merecen respeto y que hay lugares a los que uno no debe ir.